Seguramente cuando escuchas la palabra Cuba, lo más probable es que te imagines playas hermosas de arena blanca, paseos en carros antiguos, ron, tabacos, música, ciudades que parecen paradas en el tiempo y hermosos paisajes. Y sí, en realidad tenemos todo eso en mi país, pero esa es la Cuba para los turistas. Seamos sinceros, no para el cubano que tiene que lidiar con la dura realidad, con la dura vida que empieza desde que abres los ojos por la mañana y te toca irte a trabajar con un poco de café en el estómago si eres dichoso. Así que nada, mi gente, bienvenidos al canal nuevamente. Mi tarea en este video hoy será mostrarte a ti, ya que tú nos dejas mensajitos como estos que te voy a poner por aquí, las razones por las cuales los cubanos han emigrado a cualquier parte del mundo y por qué es que no van a regresar a su país a vivir nuevamente por mucho que se lo digas. Porque sí, los cubanos estamos regados en todas las partes del mundo. Si tú no me crees, en este video todo el cubano que esté viéndolo ahora mismo va a hacer una pausa y va a poner un comentario y va a decir: hola, te saludo desde tal lugar. Vamos a enseñarle a esta gente qué tan lejos e intrincado podemos estar. Yo mismo creí que estaba súper lejos y créeme que me he sorprendido al leer desde donde nos miran algunos de ustedes. Así que quédate hasta el final, que este video va a estar bueno. Bueno, primeramente sé que este es el video número 3000 que hay en YouTube sobre Cuba. Y sé que hay muy buenos youtubers que han mostrado la realidad de mi país estando ahí. Sobre todo para mí el que más acertado estuvo fue el canal de Planeta Juan, que hizo una serie increíble que se la recomiendo mucho. Voy a tratar de dejarles el link en la descripción de este video para que vayan a verla y puedan ver la realidad de Cuba en el lugar. Este video específicamente es para que mis seguidores y bueno, todo aquel que se una y vea este video esté al tanto y se lleve algo nuevo, porque hay muchos de ustedes que yo sé que no saben la situación que hay en Cuba. Y bueno, vamos a empezar ya y vamos a hacerlo desde el principio con una breve reseña histórica, ¿ok? Cuba, ubicada en el Caribe, ha tenido una historia marcada por la colonización española, la esclavitud y la lucha por la independencia. En 1959, la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, derrocó al dictador Fulgencio Batista, estableciendo un gobierno socialista. ¡Viva la amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano! Desde entonces, Cuba ha estado bajo un régimen de partido único dirigido por el Partido Comunista de Cuba, PCC. Durante la Guerra Fría, Cuba se alineó con la Unión Soviética. And I believe that we answered correctly. I have no doubt whatsoever. What were we to do? Yield? Or the United States could feel sure that we will never yield. Recibiendo apoyo económico y militar, esta relación ayudó a sostener la economía cubana durante muchos años. Sin embargo, la caída de la URSS en 1991 provocó una crisis económica severa conocida como el Período Especial, caracterizada por la escasez de alimentos, combustibles y bienes de consumo. Desde la muerte de Fidel Castro en 2016, su hermano Raúl Castro y luego Miguel Díaz-Canel han continuado liderando el país. Y sí, como escucharon, en Cuba no existen las elecciones, señores, a menos las que ustedes están adaptados a ver. Pero en Cuba no hay partidos políticos de oposición autorizados, ni hay campañas electorales, por lo que los cubanos que están habilitados para votar solo van a tener una lista de aspirantes previamente elaborada por la Asamblea Nacional del Poder Popular o PSC. Por lo tanto, está de más decir que la libertad de expresión en Cuba tampoco existe. Los medios de comunicación y la prensa son propiedad del Estado. Las protestas del 11 de julio del 2021 terminó siendo una prueba de ello. Se demostró que cuando el pueblo se une tiene mucho poder, pero a la misma vez fue un escarmiento por parte del régimen para todo aquel que participó, al menos para los más de 1000 detenidos, donde les hicieron juicios masivos, incluyendo en esto a 16 jóvenes de entre 16 y 18 años, por los delitos de sedición, vandalismo, robo, desorden público, porque en Cuba no hay presos políticos. Si tú le preguntas al gobierno ahora mismo, no existen presos políticos. Con respecto a la libertad de viajar, si antes era complicado, ahora, recientemente, los sesudos de mi país se les ocurrió la idea de tener la potestad de decidir si tú puedes salir de la isla o no. Esto va a depender si ellos te consideran disidente o persona no confiable. A esto súmale que nuestro pasaporte, como le he dicho muchas veces,
está clasificado actualmente en el puesto número 85 a nivel mundial. O sea, solo podemos viajar sin visado a 61 países y en su mayoría son países que nadie quiere ir o que son extremadamente caros, como por ejemplo Dubái. Necesitaríamos un visado para viajar a más de 130 países aproximadamente. Que a ver, sé que hay países que en este aspecto están mucho peor, como Haití, por ejemplo, pero si te pones a analizar todo lo que mi país tenía antes del triunfo de la revolución, antes de 1959, te sorprendería de cuánto hemos involucionado. Mira, te voy a resumir para que flipes, como dicen los españoles. Antes de 1959, Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina y mostraba índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa. En 1889, Cuba tuvo el primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica, incluyendo España. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica y tercera del mundo, tras Inglaterra y Estados Unidos, que tuvo ferrocarril en 1837. El primer tranvía que se conoció en América Latina circuló en La Habana en el año 1900. También en 1900, antes que a ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. La primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo sin necesidad de operadora fue La Habana en 1906. En 1907 se estrenó en La Habana el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. Increíble, ¿verdad? Vamos ahora a analizar la calidad de vida de un cubano a pie. Escucha esto. El acceso a alimentos y productos básicos en Cuba está marcado por un sistema de racionamiento implementado desde los años 60, conocido como la libreta. La libreta proporciona una cantidad limitada de alimentos subsidiados, que cada vez desaparecen más productos básicos y que además no cubre todas las necesidades alimentarias de las familias. Las tiendas en moneda libremente convertible, MLC, tienen la mayor variedad de productos, pero muchos cubanos no tienen acceso a estas divisas. Aquí sí me veo obligado nuevamente a profundizar porque yo sé que muchos de ustedes no van a entender ni papá de lo que se ha dicho. Para empezar, vamos a entender ¿qué cosa es una moneda MLC o una tienda en MLC? Les dejo con la explicación. La MLC es una moneda virtual respaldada por divisas extranjeras. Los cubanos pueden adquirirla solo mediante tarjetas magnéticas emitidas por bancos cubanos que están cargadas con divisas extranjeras, pero que solo las puedes gastar en estas tiendas. Estas tiendas ofrecen una variedad de productos, incluyendo alimentos, productos de higiene, electrodomésticos y otros bienes de consumo que suelen escasear o simplemente nunca venderán en las tiendas en moneda nacional, que se encuentran la mayor parte del tiempo desabastecidas, obligando prácticamente al cubano a consumir lo que te vendan en MLC. Bueno, ¿y qué otras opciones hay? Pues si no tienes quien te mande dólares, te toca hacer filas enormes de hasta 8 horas o más, y cuando ponen a la venta algún producto en las tiendas de moneda nacional, te toca rezar para cuando llegue tu turno no se haya acabado, ya que estuviste todo el día esperando por un producto. ¿Te imaginas que te toque y te digan se acabó? Pues eso pasa muchísimo, eso es algo muy común en Cuba. Entonces los precios en la tienda en MLC son mucho más altos que en las tiendas de moneda nacional. Por ende, hace que los productos sean inalcanzables para muchos cubanos que no tienen acceso a divisas extranjeras, que es la mayoría. ¿Qué pasa con esto? Que crea una desigualdad económica, donde solo los que tienen acceso a divisas pueden comprar los productos más básicos. Estamos hablando solo de las necesidades básicas. No hablemos de equipo electrodoméstico, de sueños, que los cubanos a veces ni piensan en eso. ¿Cuál ha sido el impacto de esto en la población? Pues sencillo. Primeramente, ha creado el sentimiento de esa desigualdad. No todos los cubanos tienen familiares en el extranjero que les pueden enviar divisas. También ha dado pie a que se creen entonces los mercados informales, o más bien dicho, el mercado negro, donde los cubanos se surten de sus necesidades más básicas. Para ponerte en contexto, mira, tú te imaginas que tú trabajas toda la semana, 8 horas al día, y que no tengas tiempo para hacer una fila enorme, ¿verdad? O simplemente no tengas divisa para ir a una MLC. Entonces, ¿qué hace? Bueno, cuando tú llegas a casa, tienes que recurrir a este mercado negro, que no es más que tu vecino, que se volvió un emprendedor y hace su fila el día entero, compró, por ponerte un ejemplo, 2 paquetes de pollo y luego te vende uno al doble. Entonces, de esa manera, el de él le sale gratis. Y bueno, también tú, que no tienes tiempo para estar en la fila o no tienes divisa para ir a la MLC, resuelves tu problema
al menos por esa semana o para los próximos días, porque realmente un paquete de pollo, una familia de 4 personas no te va a durar mucho. Esto sumado que la inflación y la devaluación del peso cubano han reducido aún más el poder adquisitivo de los ciudadanos. Pero para entender esto, vamos a tocar ahora uno de los temas más importantes aún, el salario. Entonces hablemos del salario, porque el salario en Cuba es el mayor de los problemas y el que trae todo esto. El salario en Cuba, el mínimo, ahora mismo es de 2.100 pesos cubanos, que serían, bueno, si buscas en Google, ahora mismo te va a decir que son 82 dólares. Pero esto es 100% falso y te voy a explicar por qué. Mira, Google se basa en el cambio de moneda oficial que le brindan los bancos de Cuba, que ya sabemos que son controlados por el gobierno. Pero la realidad es, como les dije antes, que por esas tontas medidas económicas que tomó el gobierno, se ha creado el mercado negro informal, que es el que controla el precio real del dólar en la calle. Sí, porque solo así tú lo puedes conseguir. El gobierno te dice un dólar es igual a X cantidad de pesos cubanos, pero sin embargo no te lo vende. Entonces no puedes ir al banco a comprar dólares. Incluso ni siquiera para ponerlos en tu tarjeta MLC. No puedes ir y decirle, mira, yo quiero comprar 82 dólares para ponerlo en mi tarjeta. Ni siquiera si te los venden. No sé si habrá cambiado. Hasta hace nada me estuve informando y no era así. ¿Por qué? Porque el objetivo de estas tiendas MLC no es más que quitarle el poder adquisitivo al pueblo. Quitarle los dólares al pueblo de las manos. ¿Y cómo tú se lo quitas? Bueno, obligándote a que tengas que ir a estas tiendas, porque tú no vas a dejar de comer. Tú podrás dejar de vestirte, tú podrás dejar de salir, tú podrás dejar de comprarte tal vez un televisor de 55 pulgadas, pero de comer no vas a dejar nunca. Entonces, si tú no le brindas al pueblo en su moneda nacional comida, estás obligándolo a ir a buscar a las tiendas MLC y por tanto estás obligando a soltar los dólares que pueda tener cualquier persona guardado. Entonces te preguntarás si al cubano le pagan en pesos cubanos, ¿cómo obtiene dólares? ¿De dónde salen estos dólares que están en la calle? Bueno, sencillo. Principalmente la remesa, que es el dinero que nosotros, los que estamos viviendo fuera de la isla, le mandamos a nuestros familiares que todavía están en la isla, ¿vale? También de personas que se dedican a viajar a otros países y por supuesto no faltan a los que se dedican solamente a esto en ese mercado informal, que yo no dudo que sean hasta controlados por el mismo gobierno. Ya yo no dudo de nada. Entonces, una persona que no tenga familiares que le mande euros o dólares tiene que acudir a este mercado para poder comprar los dólares y poder ir al banco a meterlos en su tarjeta MLC. Así, de esta manera, puede ir a las tiendas a gastarse su salario en un momentico. En unas pocas horas te gastas tu salario. De lo contrario, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que acudir a tus vecinos emprendedores. También puedes comprar los MLC directamente a otra persona que te los puede transferir de tarjeta a tarjeta. Pero este método es un poco complicado porque en los últimos tiempos han habido muchísimas estafas con esto. Para tener una magnitud de cuánto puede comprar un cubano con ese dinero, vamos a apoyarnos en una página o una aplicación que nos brinda en tiempo real un aproximado de cuántos pesos cubanos te costaría un euro o un dólar, o incluso un MLC. Esta página se llama El Toque. Te voy a dejar por aquí el link para que también corroboren toda esta información que yo estoy dando, para que no digan, coño, Walter es un mentiroso. Según esta página, al día de hoy, un dólar serían 340 pesos y un euro equivale a 350 pesos cubanos. Un MLC serían 295. Este dato mañana puede cambiar. Este mercado es muy inestable y yo no sé quién es el que dice a cómo debe estar cada moneda, pero lo cierto es que ese precio toda la semana va cambiando. No importa cuando estés viendo esto, ya cambió. Bueno, con este dato entonces podemos calcular que el salario mínimo de un cubano es de 6 dólares aproximadamente a día de hoy, y entre los salarios más altos estaría rondando los 6.280 pesos. Serían unos 18 dólares aproximadamente. Ahora, ustedes quieren saber de verdad qué puede comprar un cubano con su salario. Entonces vamos a ver. Aquí les voy a dejar una lista que le pedí a mi suegra ayuda porque yo no estoy en Cuba y esto va cambiando a diario, como les dije. Así que estos no son precios de Google, son precios en tiempo real de los cubanos de a pie. No importa cuando veas este video nuevamente, estoy seguro que ya cambiaron los precios del café, del puerco, del arroz, de los frijoles, todo eso cambió ya. Mañana, si tú ves este video, posiblemente ya haya cambiado. Así que los dejo con la lista. Pierna de cerdo, entre 600 a 700 pesos cubanos la libra. Frijol negro, cuesta 350 o 400 pesos cubanos la libra. Arroz blanco, entre 200 y 250 pesos la libra. Huevos, 100 pesos cada huevo. Café, entre 100 y 120 pesos el paquete de 115 gramos. Aceite, entre 1.000 y 1.200 pesos, un litro. ¿Estás viendo eso, no? Vamos a calcular ahora una compra que incluya todos estos productos en el mes, con el salario mínimo en Cuba que de ahora es 2024. Pierna de cerdo, una libra a 700 pesos. Frijol negro, una libra a 400 pesos. Arroz blanco, 3 libras a 250 pesos por libra. Huevos,
15 huevos a 100 pesos por cada uno. Café, un paquete de 115 gramos a 120 pesos. Aceite, 1 litro a 1.000 pesos. Sumado todo esto, llegamos a la suma de un total de 4.470 pesos cubanos. Como pueden ver, sobrepasa por mucho el salario mínimo cubano. Y esta compra apenas es de un par de días para una familia de 4 personas como la mía. Además, aquí no estamos teniendo en cuenta otros gastos esenciales como la factura de servicios públicos, productos de aseo, medicamentos, ropa, calzado. Por lo tanto, aunque te da una idea de qué se puede comprar con el salario mínimo en Cuba, la realidad es que puede ser muchísimo peor. Ya tocado estos temas, vamos a hablar ahora sobre el sistema de salud y educación, señores. El mayor logro de la revolución, ese de que tanto cuando tú sales de tu país, las personas ignorantes te dicen, ay, pero en tu país la educación es gratis, pero en tu país la salud es gratis. Vamos a analizar punto a punto, resumidamente, porque si no estuviera aquí hasta que sea de noche. El sistema de salud en Cuba está siendo objeto de continuas críticas y preocupaciones debido a su situación actual. Aunque alguna vez fue considerado un ejemplo de atención médica gratuita, hoy en día enfrenta serias deficiencias y problemas estructurales. Los hospitales en Cuba están en condiciones deplorables. Falta equipo médico, suministros básicos e incluso una adecuada higiene en la mayoría de los hospitales. Las quejas de los cubanos son muchas. Ya es normal encontrar hospitales sin medicinas esenciales para dar primeros auxilios a un paciente, con camas rotas y sin las condiciones necesarias para atender a una persona. Pero sobre todo, las medidas improvisadas para tratar heridas y realizar operaciones quirúrgicas. Bueno, Cuba actualmente enfrenta una gran escasez de médicos en su propio territorio. Muchos de ellos prefieren irse de misión internacionalista a otros países en lugar de quedarse en Cuba y es entendible, ¿no? A ver, las misiones médicas, ¿qué son? Son programas en los cuales los médicos trabajan en el extranjero, los médicos cubanos se van al extranjero y reciben mejores condiciones laborables y beneficios económicos comparados con los que tendrían allá en la isla, ¿no? Lo triplica. Incluso cuando el gobierno les da un 30% solamente de lo que realmente reciben por su servicio, o sabrá Dios cuánto realmente reciben por su servicio, porque eso solamente lo sabe el gobierno. Esta práctica, conocida como exportación de servicios médicos, también beneficia al régimen cubano, que recibe pagos en divisas extranjeras por estos servicios, otra manera de quitarle la divisa al pueblo y darles dinero de monopolio. Es verdad que es gratuito y con estas condiciones solo faltaba que te cobraran en MLC, ¿no? Pero el régimen siempre ha sacado pecho de este logro y anteriormente las personas sin acceso a internet ni otra información vivían en una burbuja y decían, wow, qué bien, Cuba como exporta a México a otros países y como ayuda y qué buenos son. Pero bueno, ya cuando tú viajas y tienes acceso a información, como está pasando en Cuba con la internet, te das cuenta que la salud gratuita para sus ciudadanos no solamente existe en Cuba. Desde países del tercer mundo como este que estoy yo, hasta países del primer mundo como España, también tienen salud gratuita. Ahora, que la privada es mucho mejor, seguramente, pero yo soy de los que creo que tú como ciudadano tienes la opción de elegir, tienes el derecho a decir a cuál ir, en dependencia de tus posibilidades económicas, por supuesto, ¿no? Y tienes un salario digno o un trabajo que te acompañe con tus gastos, ya es tu decisión si ir al gratis y sucio, donde posiblemente te puedes morir apenas entres, o a un privado que incluso teniendo un buen trabajo es muy probable que te den seguro médico que te va a cubrir gran parte de los gastos. Mira, por ejemplo, cuando yo viví en Turquía, mi hijo se enfermó con mucha fiebre. Nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, yo tenía la elección de llevarlo a un hospital privado o a uno público. Nosotros fuimos al público primero. Bueno, porque nos quedaba primeramente mucho más cerca y porque nos podíamos ahorrar un dinero. Cuando llegamos había muchísima gente, había una epidemia, estaba todo el mundo tosiendo y tal. Claro, es entendible porque para ellos era gratis, ¿no? Para nosotros no, porque éramos extranjeros, pero era muy barato. No lo atendimos ahí y fuimos directamente para ir a un taxi y fuimos en privado. Desde que llegamos ya nos estaban esperando porque veíamos anteriormente. El trato fue excelente, una atención excelente. Mi hijo se curó un momento y todo esto lo pude pagar con mi salario, señor. Estamos hablando de que los salarios de Turquía son bajos comparados con los de Europa. Todo el que estuvo ahí lo sabe. Y yo lo pude pagar con mi salario. Con esto quiero decir, señores, que si un cubano en la isla tuviera un salario digno, que le permita elegir entre salud privada en excelentes condiciones o la gratuita, la deplorable, deficiente, puerca, inhumana que ahora mismo existe en Cuba desde hace unos años ya, estoy seguro que elige la privada. Ustedes mismos vieron las imágenes. Así que no se trata de que sea gratuita, se trata que es la única que existe y por lo tanto o te cura o te mueres. Eso sí, gratis. Gratis entre comillas, porque tú puedes llegar a un hospital con un hueso roto y los doctores te pueden decir perfectamente así tranquilo, mira, no tenemos yeso. Si tú tienes algún familiar que te lo pueda mandar de otro país, nosotros te lo ponemos con mucho gusto. Y así pasa con los medicamentos, con
te van a operar y no tienen jeringuilla, no tienen gasa, no tienen nada y te dicen búscalo para que el día que te opere. Y así pasa. Ustedes pensarán que es mentira, pero todo el cubano sabe que estoy diciendo la verdad. Vamos a cambiar de tema porque me voy calentando poco a poco el coco. Cada vez que tengo que escuchar que alguien me dice, no, pero ustedes tienen salud y educación gratis, eso... Uf. Así que vamos a hablar de otro tema, que es el de la educación en Cuba, que viene cortado por la misma tijera. Escuchen esto. El sistema de educación en Cuba ha sido históricamente reconocido por su acceso gratuito a la educación para todos sus ciudadanos. Sin embargo, a pesar de la gratuidad, la infraestructura educativa en Cuba enfrenta serias carencias. Muchas escuelas están en mal estado debido a la falta de mantenimiento y recursos. La escasez de materiales educativos, como libros de texto, equipos de laboratorio y tecnología, es un problema grave y los estudiantes y profesores constantemente tienen que adaptarse a estas limitaciones, lo que al final termina impactando negativamente en la calidad de la enseñanza. Muchos programas educativos están desactualizados y no reflejan las necesidades contemporáneas del mercado laboral y las demandas del mundo actual. La formación y remuneración de los profesores en Cuba son otros aspectos críticos. Los maestros reciben salarios bien bajos y enfrentan condiciones de trabajo difíciles, lo que ha llevado a un evidente bajón en la motivación y calidad de la enseñanza. Además, muchos profesores optan por buscar mejores oportunidades en el extranjero o en otros sectores dentro del país. Es muy común ver a tu profesor de la secundaria trabajando de chofer de un taxi o a un joven maestro recién graduado trabajando en un restaurante o bar donde el salario es mucho más alto. Bueno, al igual que en la salud, Cuba mantiene el mito de altos índices de escolaridad y graduados, pero ¿realmente estamos preparando correctamente a las nuevas generaciones? Nos damos cuenta que no, sobre todo cuando viajamos y vemos que en un país como este, que es el tercer mundo, yo estoy en Egipto ahora mismo, existen escuelas nacionales e internacionales y en donde incluso en las nacionales los niños estudian mínimo 2 idiomas y desarrollan habilidades técnicas que son las del mundo actual, que el mundo actual está demandando ahora mismo. Thank you. Sí, claro. Sobre todo en el campo de la ciencia y la tecnología. En Cuba yo veo que cada año la calidad de los graduados va de mal en peor y son muy pocos los que terminan un técnico medio o un bachiller y de esos son muy pocos los que se sienten motivados a continuar una carrera en la universidad. Bueno, incluso los que están graduados deben pagar lo que es gratuito, porque ustedes piensan que todo es gratis, pero no es así. Los que están graduados tienen que pagarlo con un servicio social. O sea, tú le vas a devolver al gobierno lo que te dio gratis con tu trabajo. De lo contrario, si tú no cumples este servicio social, tu título no va a tener ningún tipo de validez. Así que gratis, 100% no es. Y eso es sin contar con la poca motivación de ser un profesional en Cuba, ya que un joven que apenas terminó de graduarse de un técnico medio, estamos hablando de con 18 años, puede ganar el doble o el triple incluso que un profesor, un ingeniero o un doctor, si trabaja en algún bar o restaurante privado, que en Cuba hay muchísimo. Entonces, mi gente, por estas razones y por muchísimas más que estoy seguro que olvidé mencionar, pero que cuando se acumulan hacen imposible que cualquier cubano que haya salido de la isla pueda regresar a vivir ahí. Si tú le preguntas a un cubano si quiere regresar, obvio te va a decir que sí, si las condiciones cambian en Cuba. Pero un cubano que haya podido trabajar y con el sudor de su trabajo tener acceso al principio más básico que tenemos los humanos, que es comer. Comer decentemente. Ver feliz a tus hijos con cosas tan básicas que en Cuba sería un lujo. Galletitas, helados, no sé. Me voy más allá, tener acceso a las cosas más básicas que para muchas personas sería cosas cotidianas y común, como por ejemplo tener electricidad ininterrumpidamente, no tener que aguantar apagones de hasta 10 y 12 horas, donde la poca comida que tú consigues se te puede echar a perder, lo tengas que cocinarla rápida el mismo día y darse a los vecinos porque se te echa a perder. Abrir el grifo, abrir la pila de agua y tener agua, tener acceso a un transporte público decente, al menos que funcione. Y estamos hablando de las cosas más básicas, ni hablar de aspirar a tener un buen celular, internet, laptop, carro, casa, viajar, olvídenlo. El cubano yo creo que está en la isla ahora mismo ya ni piensa en eso, solamente quiere irse. Y luego, si por ejemplo, vamos a suponer que estás cansado de esta situación y se reúnen 10 amigos y salen a la calle a protestar, va a ser con un 100% de probabilidad de que te repriman, te golpeen y hasta preso puedas ir. Si enfermas gravemente y vas a un hospital, seguramente vas a morir de alguna infección. Por esta y muchas razones más, los cubanos que no regresamos a Cuba. Es muy fácil desde el sillón de tu casa mandar a un cubano a regresar a su país sin saber a dónde tú lo estás mandando, ni siquiera saber las condiciones en las que vive ahora mismo un cubano. Así que nada,
Este es el final del video, lo he tratado de hacer bien resumido. Les invito a dejarme en los comentarios si les gustó y si no estabas informado sobre esto, bueno, también déjamelo dicho. Te invito también a que si quieres debatir un tema, si no estás de acuerdo, lo debatimos siempre y cuando sea desde el respeto. Y nada, si eres cubano y estás de acuerdo conmigo, déjame tu like. Dime dónde te encuentras. Vamos a tratar de que YouTube haga su magia y le muestre al mundo la verdadera razón por la cual preferimos irnos a cualquier parte del planeta antes de que seguir viviendo bajo ese régimen. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!